Dios te bendiga grandemente. Bienvenidos a Coach TV, el canal de la fe. Mi nombre es Daisy Plasencia y quiero compartirles esta palabra titulada Hay una palabra para ti. La palabra de Dios no es simplemente una colección de las palabras del Señor o un medio para comunicarnos o para comunicar ideas. La palabra de Dios es más que eso. Dicen las escrituras en Hebreos capítulo 4 versículo 12, dice que la palabra de Jehová es viva y eficaz. La palabra de Dios es constante y efectiva. La palabra de Dios es dadora de poder, produce el efecto esperado cuando creemos. Por su palabra fue creado todo. Fue creado el cielo y la tierra, todo lo que habita en ella, por su palabra. Dicen las escrituras, en el Salmo 33:9, porque Él dijo y fue hecho. Él mandó y existió por la palabra de Dios. Muchas veces estamos en situaciones difíciles y no tomamos la palabra. Estamos en momentos difíciles o enfermedad, en aflicción, y no tomamos la palabra de Dios. La palabra de Dios produce. Por la palabra de Dios recibimos milagros. Yo recuerdo en un momento de mi vida, yo tenía que levantarme temprano y tenía que orar y dar una palabra. Y ese día yo no sabía cómo era que lo iba a hacer. Me levanté temprano, pero yo no sabía cómo lo iba a hacer porque estaba tan cansada, tan agotada que no me salían ni las palabras. Y yo le decía al Señor, yo no sé cómo yo voy a orar. Yo no sé cómo yo voy a dar esa palabra. No sé, Señor. Pero comencé y busqué la palabra que yo necesitaba en ese momento. Y le dije, Señor, dice tu palabra en Isaías 40:29, que tú le das esfuerzo al cansado y multiplica las fuerzas al que no tiene ninguna. Y yo necesito, Padre, que tú me levantes. Yo necesito que tú me fortalezcas. Yo necesito, Señor, que tú me renueves. Y yo le dije al Señor, Señor, dice tu palabra. Dice tu palabra que tú le des esfuerzo al cansado, Señor. Yo necesito que me levantes. Y comencé a orar y a pedirle al Señor y declarar la palabra, apoderándome de la palabra que yo necesitaba en ese momento. Y me dormí. Y mientras yo estaba dormida, el Señor me mostraba cómo Él restauraba mi cuerpo, cómo le devolvía la fuerza a mi cuerpo. Cuando yo me levanté renovada. Era otra. Dios lo hizo por su palabra. Como muchas veces nosotros estamos en situaciones difíciles y no usamos la palabra de Dios. Tenemos una palabra. Hay una palabra para ti, para tu momento difícil. Hay una palabra para ti que produce. Y en las escrituras vemos una historia donde el Señor le daba una palabra a un hombre que iba a producir un milagro. Y está en Ezequiel 37. Jehová llevó a Ezequiel a un valle de huesos secos y le dijo, profetiza sobre esos huesos secos. Dios le dio una palabra a él. Profetiza sobre esos huesos secos y diles, huesos secos, oíd palabra de Jehová. Así ha dicho Jehová el Señor a esos huesos. He aquí yo hago entrar espíritu en vosotros y viviréis. Y pondré sobre vosotros tendones y subiré carne y os cubriré de piel y pondré en vosotros espíritu y viviréis. Y sabréis que yo soy Jehová. Oh, gloria a Dios. Bendito es el nombre de Dios. Dios le dio una palabra a él, a Ezequiel. Le dio una palabra y él profetizó como Dios le había dicho.
Pero yo quiero que vayamos a Ezequiel 37 y veamos lo que produjo esa palabra. Amén. Ezequiel 37, 7. Dice la palabra de Dios. Profeticé, pues, como me fue mandado. Y hubo un ruido mientras yo profetizaba. Y he aquí un temblor. Y los huesos se juntaron cada hueso con su hueso. Y miré, y he aquí tendones sobre ellos, y la carne subió, y la piel cubrió por encima de ellos, pero no había en ellos espíritu. Y me dijo, profetiza al espíritu, profetiza, hijo de hombre, y di al espíritu, así ha dicho Jehová el Señor, el espíritu ven de los cuatro vientos, y sopla sobre estos muertos, y vivirán. Y profeticé como me había mandado, y entró espíritu en ellos, y vivieron, y estuvieron sobre sus pies un ejército grande en extremo. Gloria a Dios. Recobró vida huesos secos. Pusieron carne sobre estos huesos, tendones sobre esos huesos. El Señor hizo un milagro sobre estos huesos secos. Ezequiel declaró una palabra, profetizó como el Señor le había dicho, y sucedió un milagro en esos huesos. Ya no eran secos, sino que tenían carne, tenían tendones, tenían espíritu, tenían piel, por la palabra de Dios. Amén. Como muchas veces los milagros no suceden en nuestras vidas porque no tomamos la palabra de Dios. Hay una palabra para ti. Hay una palabra que nos fue dada para cada situación. Dice la palabra de Dios en Juan 14:12. El que cree en mí, las obras que yo hago, él las hará también y aún mayores hará, porque yo voy al Padre. Amén. La palabra de Dios. No fuimos llamados nosotros para vivir en miseria. Muchas veces dudamos de la palabra de Dios. No usamos la palabra de Dios porque dudamos de la palabra de Dios. Nos olvidamos de la palabra de Dios y vivimos muchas veces por años en miseria, en enfermedad, en frustración. Y no fuimos llamados para eso. Dios tiene otro plan para nosotros. El plan de Dios no es que vivamos en miseria, en aflicción, en pobreza, en enfermedad. Dios nos ha llamado para ser bendecidos, para que tengamos salud, así como dice la palabra de Dios en tercera de Juan 1:2. Dice, amado, yo deseo que sea prosperado en todas las cosas y que tenga salud, así como prospera tu alma. Ese no es el plan de Dios, que nosotros vivamos en aflicción. El plan de Dios es otro para nosotros. Hay una palabra para ti. Usa la palabra de Dios. Cuando usamos la palabra de Dios es que vemos el poder de Dios manifestarse en nuestras vidas, así como el Señor lo hizo en mí, para gloria y honra de su nombre. Así como sucedió este milagro en Ezequiel con esos huesos secos, así el Señor lo puede hacer en tu vida. Usa la palabra que Dios te ha dado. Hay una palabra para ti. Hay una palabra que hace, hay una palabra que produce un milagro. Vamos a tomar esa palabra que Dios nos ha dado, que de la nada hace algo. Dios te bendiga grandemente. Dios te bendiga mucho más. Recuerda, toma la palabra que Dios te ha dado. Las escrituras están llenas de promesas. Vamos a tomar la palabra de Dios y vamos a ver milagros. Amén. Dios te bendiga grandemente. Dios te bendiga mucho más. Si te gustó este mensaje, dale like. Recuerda que tu like predica y tu comentario testifica. Dios te bendiga grandemente.